Los procedimientos que a continuación se presentan se apegan a las leyes General de Salud, del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como a sus reglamentos y normas oficiales que se emitieron, principalmente la norma oficial mexicana NOM 087 ECOL 95, en la que se establecen los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generen en los establecimientos que presten atención médica. Para tal efecto, los procedimientos específicos de este manual podrán ser modificados cuando la legislación federal o local en materia de residuos peligrosos establezca otros condicionantes para la protección al ambiente. Este programa entrará en vigor a partir de la fecha de su implantación y será de observancia obligatoria para las unidades de atención médica. La aplicación de este manual está encaminada a la protección del personal que elabora en las unidades de atención médica, laboratorios de investigación y al medio ambiente. Deberán separarse los residuos generados en las unidades de atención médica del instituto, de acuerdo al tipo de servicio que otorguen, ya sean biológico-infecciosos o tóxico-peligrosos. Es responsabilidad del jefe de servicio de vigilar que el personal generador de los residuos los deposite según su tipo en el contenedor específico. El director de la unidad es el responsable ante las autoridades en materia de protección al ambiente, como generador de residuos peligrosos, y debe de informar sobre el manejo de los mismos a través de los formatos establecidos para tal fin. El auxiliar de intendencia es la persona que debe realizar la recolección interna, trasladar y depositar los contenedores y envases en el depósito temporal, inactivar, lavar y desinfectar los contenedores y carros recolectores de los residuos biológico-infecciosos diariamente o de inmediato en casos de derrame interno. Separación. Los residuos biológico-infecciosos deben separarse desde el momento de su generación, no permitiendo su mezcla de estos para evitar riesgos colaterales de contaminación. Con la separación y clasificación de los residuos se establece en la tabla número 2 de la norma oficial mexicana NOM 087 ECOL 1995 que sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, así como los no anatómicos derivados de la atención a pacientes o laboratorios, cuando se encuentren en estado líquido, deberán ser envasados en recipientes herméticos y rígidos de color rojo. Cuando se encuentren en estado sólido, la sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, así como los no anatómicos derivados de la atención a pacientes y los laboratorios, su envasado debe ser en bolsas de plástico de color rojo. Los patológicos en estado sólido deben ser envasados en bolsa de plástico color amarillo y cuando su estado sea líquido, en recipiente hermético rígido del mismo color. Los objetos punzocortantes deberán ser depositados en recipientes rígidos y herméticos de color rojo. Residuos de sangre humana. Después de transcurrida la transfusión sanguínea, la bolsa vacía de sangre con el equipo de transfusión se deposita en el contenedor de biológico-infecciosos para su inactivación en sitio con la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 6% en una proporción de 1 a 10 mililitros y con una permanencia de 60 minutos. Cuando en la unidad de sangre o en sus componentes se presente fuga y según la urgencia, esta se llevará al banco de sangre o al laboratorio, depositándola previamente en bolsa de color rojo. Si la transfusión fue suspendida, se traslada la unidad de sangre o sus componentes al banco de sangre para su inactivación en sitio. En estos dos casos, se procede con la solución desinfectante de hipoclorito de sodio. En las tres acciones mencionadas, se deberá llevar un control de la cantidad de sangre inactivada usando el formato para el rayado de la libreta de control de inactivación en sitio de residuos biológico-infecciosos. Residuos de cultivos y cepas de agentes infecciosos. Este tipo de residuos también deberá depositarse en el contenedor para biológico-infecciosos colocado en el área de servicio. Cuando el tratamiento es por esterilización por autoclave, el contenedor deberá utilizarse conforme al manual de laboratorio clínico de esterilización para cultivo y cepas mediante autoclave e inactivación de material con residuos de sangre, con solución desinfectante de hipoclorito de sodio. Una vez concluido el proceso o tratamiento, se separa el material clasificándolo como desechable o para reuso en el servicio. Residuo patológico. Al concluirse una intervención quirúrgica o de obstetricia, las piezas o residuos anatómicos se deben enviar al servicio de anatomía patológica de la unidad de apoyo para su estudio o su disposición final.
depositándolos previamente en la bolsa de color amarillo, además de mantener estos residuos en refrigeración a una temperatura de 4 grados centígrados. Los fluidos corporales producto de autopsias se inactivarán con la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 6%, en una proporción de 1 a 10 mililitros y una permanencia de 60 minutos. Residuos no anatómicos de pacientes y residuos misceláneos. Una vez determinado el padecimiento del paciente infectocontagioso, el material o equipo usado en su atención y los residuos generados serán manejados adecuadamente, depositándose en la bolsa roja para biológico-infecciosos. Los residuos no anatómicos considerados son equipos desechables, filtros de hemodiálisis, catéteres, equipos de transfusión sanguínea, venoclisis y sondas, y como misceláneos, el material de curación, residuos de objetos punzocortantes usados. Los objetos punzocortantes como las hojas de bisturí, hojas de rasurar, lancetas, agujas hipodérmicas, punzocat, trócares y cristalería rota contaminada con biológico infeccioso se deben depositar en el contenedor rígido de color rojo para este tipo de residuos. Los residuos de alimentos de enfermos infectocontagiosos, así como la losa desechable utilizada, se depositarán en la bolsa de color rojo para biológico-infecciosos, la cual debe permanecer siempre cerrada. En los laboratorios de la Unidad de Control Técnico de Insumos, el material con residuos de producto biológico atenuado se deberá colocar en un recipiente que contenga la solución desinfectante de hipoclorito de sodio diluida a 1000 partes por millón de cloro activo y se deja permanecer por 60 minutos. En cuanto a medicamento caduco y productos biológicos, estos productos se separan en medicamentos y biológicos caducos deteriorados de su área de trabajo, registrando los movimientos en los formatos respectivos y anotando la cantidad de los materiales para almacenarlos en el área previamente seleccionada conforme al manual de baja. Conservación. Antes de realizar una inactivación, limpieza y desinfección en caso de derrames, es necesario cerrar el sitio donde ocurrió el derrame para aplicar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio diluida en agua, o bien, si se requiere, se aplica germicida sobre la superficie del derrame. Después se recoge el derrame con una jerga impregnada con hipoclorito de sodio y se deposita en una cubeta que contenga la misma solución. Se continúa con la limpieza con una segunda jerga humedecida en jabón neutro para posteriormente realizar el trapeado final usando una solución desinfectante y el secado. Recolección de residuos biológico-infecciosos. La recolección interna de los residuos biológico-infecciosos la realizará el personal de intendencia o de los servicios básicos, acudiendo a cada uno de los servicios, llevando un control en la bitácora de retiro de residuos, para trasladarlos al depósito temporal donde serán depositados y entregados al prestador del servicio, para el tratamiento y disposición final de los residuos. Terminando la rutina de recolección, el carro recolector deberá ser inactivado, lavado y desinfectado para poder realizar nuevamente otra recolección. En el depósito temporal serán entregados por el personal de servicios generales los residuos debidamente envasados e identificados y serán pesados en presencia del prestador de servicios para su tratamiento y disposición final. El prestador del servicio deberá entregar el formato manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, debidamente requisitado en las 3 fases que lo integran, en donde nos asegura el tipo de tratamiento dado a los residuos biológico-infecciosos. Este video está basado en las normas y regulaciones actuales, y estas son de carácter obligatorio, las cuales sistematizan las acciones y tareas que se deben ejecutar en cada una de las etapas en las diferentes áreas que conforman las unidades médicas, con el objetivo de incorporar las disposiciones reglamentarias en materia de salud, seguridad y protección al ambiente como resultado de la operación cotidiana.